vamos a hablar del sistema alimentario y el cambio global. ¿Ya? ¿Cómo están interrelacionados en la manera como nosotros nos alimentamos hoy día y lo que está ocurriendo a nivel planetario? Muchas gracias. Y este es para bueno, hay que partir por entender qué es el cambio global. ¿Ya? Y el cambio global es una serie de cambios que están ocurriendo a nivel planetario y que están principalmente motivados o promovidos por la actividad humana. ¿Ya? Cuando hablamos de cambio climático, ese es uno de los cambios que están ocurriendo. Hay otros. Y lo interesante de esto, o lo importante, es que ocurren a nivel global, a nivel planetario. Son cambios que están ocurriendo en los sistemas planetarios, de movimiento de viento, temperatura del agua, biodiversidad, ciclos de los nutrientes, etc. Y cuando ocurre, cuando nosotros tomamos acciones o tenemos acciones en el estilo de vida que tenemos, la manera de calefaccionarnos, la manera de alimentarnos, la manera de movernos, ocurren cambios que afectan. El puntero no lo puedo. ¿Esta rayita roja? Ocurren a nivel del planeta. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la temperatura promedio o los cambios en temperatura que han ocurrido desde, comparados con el periodo 81 al 2010 en promedio. Y si vemos, están ocurriendo cambios en todo el planeta, ¿ya? En todas partes están ocurriendo cambios que van o entre los 0 y los 1 grado, o entre 1 y 2 grados, ¿ya? Y esos son cambios que finalmente afectan al planeta completo. Aquí vemos un mapa donde vemos las zonas, que tienen riesgo, por ejemplo, de huracanes. Mayor riesgo a propósito de los cambios que están ocurriendo. Eso es el rosado. El amarillo está indicando zonas que tienen riesgo de sequía. Y como vemos nuevamente, son muchas partes del planeta donde van a ocurrir estos cambios, ¿ya? O donde hay mayor riesgo de que ocurran este tipo de cambios. Y esto, por supuesto, afecta a los humanos. Aquí hay migraciones por lo que se llaman los ecodesplazados, que tienen que desplazarse de los lugares donde viven porque ya no tienen los recursos y las posibilidades de vivir en un lugar por los cambios que están ocurriendo. Ahora, para entender este cambio en relación a qué está ocurriendo, tenemos que ir hace más o menos 10 o 11.000 años atrás, cuando comienza la etapa del Holoceno, en que después de muchos cambios del planeta, periodos glaciares, interglaciares, etc., se dan las condiciones climáticas y ecológicas óptimas y estables para que existan los ecosistemas actuales, ¿ya? Se da una estabilidad y el hombre se puede asentar y comienza a desarrollar la agricultura. Con el desarrollo de la agricultura comienza a desarrollar sociedades más complejas y empieza a intervenir el entorno. Entonces aquí vemos una imagen que parece ser de antiguo Egipto, en que está un hombre labrando el suelo, ¿ya? Tranquila. Y luego estamos hoy día, si nos cambiamos a estamos en una etapa que algunos científicos han llamado como el antropoceno. Hay una discusión en relación a eso, en la cual estamos realmente modificando nuestra relación con la naturaleza, y de hecho en las capas geológicas, si uno hiciera un examen del suelo, uno vería que muy abajo uno puede distinguir una erupción volcánica porque habían cenizas, más abajo uno ve fósiles de dinosaurios, uno va distinguiendo las etapas geológicas. Bueno, y hay una parte en que se empiezan a aparecer plásticos, isótopos radioactivos, metales pesados, antibióticos, etc. Y ahí es cuando se empieza a hablar del antropoceno, que estamos incluso dejando huellas físicas de eso. Ahora, el antropoceno parte más o menos a partir de los años 50 del siglo pasado, en que ocurren cambios profundos en relación con la naturaleza. Y aquí hay un fenómeno que se denomina la gran aceleración, en que hay una serie de indicadores socioeconómicos como población global, uso de energías primarias, uso del agua, grandes, ¿cómo se llama? Reservorios de agua, el transporte, en que se produce una aceleración de actividades
humana tienen indicadores socioeconómicos que coinciden con la aceleración de indicadores planetarios como concentración de dióxido de carbono, aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra, acidificación de los océanos, etc. O sea, claramente hay una relación entre nuestra actividad como humanos, como sociedades, y cosas que han estado ocurriendo en la naturaleza, cambios, ¿ya? Ahora, en el año 2009, un grupo de científicos dicen, bueno, ¿cómo podemos medir estos cambios? ¿Ya? ¿Cómo podemos cuantificar estos cambios y realmente ver qué está ocurriendo? Entonces ellos definen 9 procesos o variables que llaman los 9 límites planetarios y que les dan un valor. Y pasado ese valor, entramos en una zona de riesgo en la cual si traspasamos esos valores, ya los cambios se hacen irreversibles y el daño se hace irreversible. Entonces, uno de estos valores es, uno de estos límites es el cambio climático. Si normalmente nosotros hablamos del cambio climático, ¿ya? Lo que está ocurriendo, pero en realidad ese es uno de 9 parámetros que se están midiendo para verificar lo que está ocurriendo. Entonces aquí tenemos el cambio climático que se mide en concentración de partículas de CO2 o gases equivalentes que tienen efecto invernadero, pero también tenemos la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad que también tiene su cuantificación. También tenemos cambio en uso del suelo, que es lo que hacemos cuando llegamos a un bosque o una pradera natural o una selva amazónica, la talamos para poner ganado, para poner soya, para poner palma, para obtener aceite de palma, etc. Y también tenemos el uso de agua dulce, los ciclos biogeoquímicos que se miden a través del fósforo y el nitrógeno que llega a los océanos, la acidificación del océano, que es por captura del CO2 que está en exceso en el ambiente, por los mares, la carga de partículas en la atmósfera, que estos humos, smog, polvo y otras partículas, el daño en la capa de ozono, que es el único límite planetario que se ha podido revertir gracias al protocolo de Montreal que firmaron muchos países en el 87 y dejaron de usar algunos químicos que se usaban para refrigeración, para fumigación y para los spray, los desodorantes, qué sé yo, aerosoles. Y es el único que se ha podido revertir, y este otro límite que se llama las nuevas entidades, que son todos aquellos materiales que no existen de manera natural en el planeta y que aparecen con la actividad humana, como el plástico, algunos isótopos radioactivos, algunos antibióticos, algunos metales pesados, y que comienzan a aparecer, y ahí, en estos dos parámetros, en el de la carga de aerosoles en la atmósfera y en las entidades novedosas o nuevas, aún no hay una cuantificación, todavía no se sabe cuál es el límite que la Tierra puede aguantar antes de producirse daños irreversibles. Ahora, si vemos un poco la evolución que ha tenido esto, en el año 2009, cuando se definieron estos 9 límites planetarios, habíamos cruzado 3 como planeta, humanos del planeta. En el año 2015 se volvió a refrescar este estudio y habíamos cruzado 4 límites. Y en el año 22, el año pasado, se volvió a hacer una actualización de los límites y habíamos cruzado 5, o sea, vamos empeorando, ¿ya? No vamos mejorando, a pesar de que la ciencia está advirtiendo de todos los riesgos que esto significa y lo estamos viendo día a día. Ahora, hay otro concepto que es muy importante que tiene que ver con el Día del Sobregiro Ambiental, no sé si han oído eso. Mire, imagínense que todo el planeta, todos los humanos del planeta vivieran como se vive en un país. Por ejemplo, que todo el mundo viviera como se vive en Chile, ¿ya? Se supone que nosotros en el año gastamos recursos y usamos servicios de la naturaleza. Por ejemplo, gastamos agua, gastamos suelo para cultivar, usamos recursos, por ejemplo, la capacidad que tiene la naturaleza de absorber el CO2 que emitimos a la atmósfera a través de la fotosíntesis de los árboles. Entonces, la naturaleza nos ofrece servicios y recursos para que nosotros vivamos. Y se supone que uno debería usar, como tener una cuenta en el banco. Yo uso la plata que tengo.
Si yo me sobregiro, quedo en deuda. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Esto habla del día en el cual uno gasta todo lo que le ofrece la naturaleza en cuanto a recursos y servicios para todo el año. ¿Ya? A partir de ese día uno queda en deuda. Entonces uno necesitaría como un planeta y medio para completar el año. Ahora, Chile este año lo cumplió el 15 de mayo. O sea, en el mes 5 ya nos habíamos gastado todos los servicios y recursos que nos proporciona la naturaleza para vivir hasta diciembre. Ahora, Qatar, yo ahí tengo muchos conflictos con el mundial, digamos, porque eso en el fondo ellos el 10 de febrero se habían gastado todos los recursos. ¿Ya? Todos los países que nosotros consideramos como, muchas veces miramos y decimos que ejemplo, como Finlandia, por ejemplo, que siempre uno dice hoy, pero es que deberíamos ser como Finlandia. Bueno, el 31 de marzo ya se gastó todos los servicios. Aquí tenemos Corea, Suiza, Austria, República Checa, etcétera, Nueva Zelanda, Australia, Francia está por ahí, Chile el 15 de mayo, y de ahí vienen todos los países que gastan menos recursos y menos servicios y les dura más. Por ejemplo, Jamaica es el último que está en este mapa. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellos países que viven mejor, ¿dónde está Brasil? En agosto, les dura un Mejor que Chile. Ahora, lo que a mí me impresiona de esto, y aquí es la importancia también de hablar de cambios planetarios, es que todos los países que viven mejor gastan antes sus recursos a costa de todos los países que viven peor. Finalmente, cuando tenemos una sequía, ¿qué se ve afectado? ¿Luxemburgo? ¿Austria? No, los asiáticos, etc. Entonces, aquí vemos también que ha pasado en Chile, cómo desde el 2017 al 2022 cada vez se adelanta el día del sobregiro ambiental. O sea, cada vez estamos usando más recursos y más servicios de manera más rápida, digamos. Cada vez nos alcanza menos el planeta para completar el año. Ahora, los principales efectos que tiene este cambio global, son lo que habíamos hablado. Fenómenos climáticos extremos, sequías extremas, lluvias extremas, fríos extremos, calores extremos, degradación de los sistemas acuáticos y terrestres, por lo tanto ya no hay la posibilidad de tener los sistemas como los conocíamos y poder cultivar en ellos, eventos meteorológicos extremos, riesgos en la seguridad alimentaria, efectos nocivos sobre la salud humana, migraciones. Por ejemplo, esta es una imagen de septiembre de 2019 en Putaendo, que hubo una gran sequía. Putaendo, para los que no lo conocen, es una localidad que está en la cordillera de los Andes, muy cerca de Santiago, la quinta región. Y septiembre viene después del invierno, o sea, en septiembre está todo lleno de pasto, lleno de alimentos para los animales, pero la sequía fue tan feroz ese año que miren cómo están estos vacas. Según el Banco Mundial, en el año 2050, debido a cambio climático, van a haber migrado 86 millones de personas de África, 40 millones de personas de Asia y 17 millones de personas de Latinoamérica. Ahora, ¿dónde van todos esos 140 millones de personas? ¿Dónde migran? ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? ¿Ya? Tiene mucho que ver. Este es un gráfico de España, pero refleja todo lo que ocurre en prácticamente todo el mundo, y esto es el impacto que tiene nuestra alimentación, el sistema alimentario, sobre algunos parámetros de la Tierra. Entonces vemos aquí, por ejemplo, acidificación de los océanos. Bueno, aquí en la parte azul del gráfico es la alimentación, la parte roja es movilidad, transporte, la parte verde es vivienda, la parte morada son bienes del hogar y la parte celeste son electrodomésticos. Y fíjense ustedes cómo la parte azul es la más grande, la alimentación, es la acidificación de los océanos, en el cambio climático, ecotoxicidad del agua dulce, eutrofización del agua dulce y marina, terrestre, toxicidad humana por cáncer, toxicidad humana no cancerosa, material particulado, agotamiento del ozono, uso del agua, etc. O sea, la actividad de la alimentación dentro de muchas actividades humanas es una de las que está dejando mayor huella en este cambio global.
Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de alimentación? Cuando ustedes piensan como usuarios ninguno de nosotros acá somos gente que trabaje a lo mejor dentro de toda la cadena alimentaria, pero ¿qué piensa uno cuando piensa en alimentarse? ¿Dónde comienza eso para uno? Les pregunto a ustedes. Casa. En la casa, ¿qué tiene que hacer uno? Cocinar. Cocinar, y antes de cocinar. Vemos, claro, ¿verdad? Nos vamos a comprar, o si vamos a un restaurante, el restaurante va a comprar, cocinamos, o el restaurante cocina, comemos, y luego viene botar la basura doméstica, ¿ya? Entonces, en general, esto es lo que uno hace, digamos, como ciudadano de a pie. Pero en realidad, el sistema alimentario es mucho más largo que eso. Parte en la producción de insumos para la agricultura, y ahí tenemos envases plásticos, maquinaria, semillas, alimento para animales, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, etcétera, plásticos para los invernaderos, para las cintas de riego. Luego viene la producción agrícola o acuícola propiamente tal, en que estamos produciendo los alimentos, los peces, etcétera, o los estamos recolectando. En el caso de la pesca industrial, por ejemplo, no hay un cultivo, solamente se colecta. Luego viene, luego viene procesamiento y envasado y almacenamiento de los alimentos, transporte y distribución, comercialización, que es ahí recién donde entramos nosotros, abastecimiento y manejo doméstico, pero todas estas etapas tienen un montón de desechos también. En todas estas etapas hay basura, pero también hay, por ejemplo, en esta parte hay mucha producción de CO2, en el transporte también, en el procesamiento, envasado y el almacenamiento también usamos muchos plásticos. Bueno, ahí vamos a ver algunos casos. Ahora, la agricultura como la conocemos hoy día, que es una agricultura más bien industrializada, parte aproximadamente en los años 60 en Estados Unidos por la Revolución Verde, en la cual se comienzan a utilizar nuevas variedades de alimentos que son con mayor rendimiento, etcétera, y que se empiezan a usar muchos agroquímicos, muchos fertilizantes, plaguicidas, etcétera, mucha mecanización, riego más automático, se parte más con el concepto del monocultivo, grandes extensiones de un solo cultivo, y esta agricultura parte de ciertos supuestos. En ese momento había petróleo abundante y barato, el clima era estable, había abundancia de agua, no se sabía cuál era el efecto de los agroquímicos sobre el ambiente y sobre el ser humano, y los suelos y los ecosistemas se consideraban infinitos. Pero resulta que hoy día el petróleo ya no es abundante y barato, y además tiene una serie de consecuencias de utilizar petróleo. El clima ya no es estable, ya no hay abundancia de agua, de hecho es uno de los problemas, la escasez de agua. Se sabe que los agroquímicos causan daños muy graves en los ecosistemas y en el ser humano, y los suelos y los ecosistemas son finitos, de hecho ya no hay más tierra cultivable. Lo que hay que hacer ahora es optimizar la producción en las tierras cultivables que tiene el mundo, ¿ya? Y cada vez con la sequía, etcétera, estamos disminuyendo en realidad la cantidad de suelos cultivables. Entonces estamos con un sistema que es muy antropocéntrico y muy cortoplacista, y seguimos funcionando en el mismo sistema. Ahora, la agricultura, y así a grandes rasgos, ocupa el 43% de la superficie de suelo que no tiene hielo, o sea, los polos ni desierto, y un 87% de este suelo es para alimentos y un 13% para biocombustibles. Utiliza más o menos el 70-80% del agua dulce que hay en el planeta, y aproximadamente emite un 30% de todos los gases con efecto invernadero que produce el hombre, ¿ya? En todas las actividades que hace. Por lo tanto, tiene un impacto enorme sobre todos los sistemas acuáticos, sistemas terrestres, sobre la atmósfera, etc. Aquí hay un ejemplo de lo que significa producir alimentos versus lo que significa producir otras cosas que no son alimentos en términos de los gases, la emisión de gases con efecto invernadero. Entonces aquí vemos que un 34% de los gases con efecto invernadero son producidos por la producción de alimentos, y si ahí lo vemos en un detalle, vemos que el cambio de uso en el suelo, la producción agrícola propiamente tal, pero ahí viene después el procesamiento, el transporte, el embalaje, la venta,
Finalmente, todas las emisiones de todos los vertederos de la basura producida por la alimentación que emite gases también. Y aquí también vemos otro ejemplo de cómo también son emisiones de gases con efecto invernadero, de producir 100 gramos de proteína de origen animal versus producir 100 gramos de proteína de origen vegetal. ¿Ya? Los huevos ahí están entre medio, pero es mucho más dañino producir carne desde estamos hablando desde el proceso, desde que inicia el proceso, desde que inicia el cambio de uso en el suelo, hasta que se termina de botar la basura de ese alimento. ¿No? Aquí vemos otro parámetro que es el uso de agua, y también vemos que todos los alimentos de origen animal tienen mayor uso de agua que aquellos que son de origen vegetal. ¿No? Aquí hay un solo ejemplo de otro fenómeno que nosotros decíamos en este momento que se ha aumentado por la globalización, que tiene que ver con el transporte de los alimentos. Entonces aquí tenemos un lugar en Chile donde se producen unas frutillas muy ricas, se exportan a China donde las liofilizan y las dejan en unas láminas preciosas, de ahí las mandan a Estados Unidos para que las metan a una caja con cereales, y quizás de dónde vienen los cereales, quizás de dónde viene el cartón, y luego vuelven a Chile para que nosotros las compremos en los mercados. Entonces, ese producto dio la vuelta al mundo en vez de que nosotros nos comamos las frutillas directamente. Y esto es una cosa muy común. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a comprar productos que vienen de otras partes. Por ejemplo, en el 92 se hizo un estudio en Suecia, y el desayuno sueco promedio, que consistía en fruta, pan, mantequilla, queso, café, crema y azúcar, nada fuera de lo común, recorría una distancia equivalente al perímetro de la Tierra antes de llegar a la mesa para ser consumido. Ahora, si volvemos a este gráfico, vemos que la agricultura tiene distintos aportes a cada uno de estos 9 parámetros a través de la emisión de CO2 y otros gases con efecto invernadero en el cambio climático, las nuevas entidades a partir de todo el plástico que se utiliza y los antibióticos y otras cosas que se utilizan en la agricultura, bueno, fumigantes y refrigerantes, el aporte de la alimentación en el daño a la capa de ozono, pero eso se ha revertido, todo lo que es transporte, cambio de uso de suelo, polvo, humo que producen las quemas, ¿ya? Para también la producción de alimentos, etc. Bueno, aquí vemos cómo, si uno hace un desglose, cada uno de estos 9 límites está influenciado por la agricultura. ¿Ya? Y vamos a ver algunos ejemplos que son muy comunes. Esto es en Chile, en Petorca, cómo han cambiado todo un ecosistema de bosque esclerófilo para producir paltos. Un monocultivo de paltos, miren cómo está empobrecido este ecosistema. Esto es una práctica muy habitual, que son las quemas de rastrojo para acelerar el proceso de preparación de suelo y poder realmente en ese mismo suelo. Desechos de comida en un supermercado, esto es lo que se llama, una cosa es la pérdida y la otra cosa es el desperdicio. Inevitable es lo que se produce, una pérdida de productos agrícolas por plagas, por sequía, por falta de agua. En cambio, el desperdicio es aquello que podría haberse usado para alimentos, pero se bota porque está cerca de la fecha de vencimiento o porque tiene por ejemplo, no cumple con los estándares estéticos, una fruta que no es perfectamente redonda, etc. Y estos son los desechos de un supermercado en alguna parte del mundo. Estos son los desechos de una feria callejera también en alguna parte del mundo. Este es un cultivo de salmones en el sur de Chile, donde se produjo una mortalidad tremenda. No se sabe bien por qué fue, pero el hecho es que cuando todos estos animalitos se descompongan, van a causar un daño tremendo en todo el ecosistema. Esta es la pesca industrial, tremendamente depredadora, y también deja mucha basura que afecta a otros seres vivos. Esto es el reemplazo de selva
tropical por palma para producir el famoso aceite de palma tan cuestionado, lo mismo con el ganado, transporte de alimentos, todos los plátanos que comemos en Chile vienen de Ecuador, por ejemplo, en Chile no se produce un plátano, uso de plaguicidas en la agricultura y los envases, ¿qué hacemos con toda esta cantidad de plástico que además viene con agroquímicos? Uso de plástico, de esto, así es como quedan después de varias temporadas los plásticos en un invernadero, se queman, entonces hay que reemplazarlos, pero ¿qué hacemos con todo ese plástico? Esto es en España, Almería, una zona que es un mar de plástico, se han reemplazado todos los ecosistemas que hay ahí por plástico. Esto es un supermercado en Chile, todo viene envasado en plástico, ¿qué hacemos con esos plásticos? También los alimentos que no son frescos, también una gran cantidad de envases y se ha estudiado que solo el 9% de este plástico se recicla, un 12% se incinera y el 79% vuelve a la naturaleza, o a la naturaleza o a los vertederos. Y aquí vemos animales comiendo plástico en sistemas que están muy empobrecidos, en que no hay alimento. Aquí vemos, o sea, cuántos elementos de nuestro sistema alimentario reconocen en esa foto. Botellas, envases, de casi todo realmente. Finalmente ahí terminan donde no deberían terminar. Ahora Cecilia va a ver este mismo problema, pero desde otro enfoque que es muy interesante, que nos exponemos. Gracias. Lloremos juntos. Pero ya, sí. Ah, pero bueno, es lo que hay que mostrar lo que hay, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que hice fue como tomar lo que presentó Gabriela, pero mirado desde Chile, y básicamente viendo cómo el cambio global que hablaba Gabriela incide un poco en nuestra situación agroalimentaria, básicamente lo que es producción de cultivo. Entonces me voy a referir a lo que es la producción nacional en Chile y cómo se puede ver afectada por este cambio global. Y me voy a referir principalmente a lo que tiene relación con el cambio climático, ¿ya? Básicamente porque son uno de los efectos que uno ve más directamente, pero es que este cambio climático puede afectar directamente a otros procesos, como decía Gabriela, el cambio global, el cambio climático es una parte del cambio global, pero que puede incidir fuertemente en muchas de las decisiones o factores que están generando problemas a nivel Chile. Entonces, lo que yo puse que cómo afecta a nuestro sistema alimentario este cambio global. Y primero, contextualizar algo de lo que nosotros producimos a nivel nacional como país. Entonces, si uno mira esto, vemos, por ejemplo, que tenemos más o menos 1.200.000, o sea, 1.200.000 hectáreas de superficie destinada a la producción de alimentos directos. Estamos hablando, por ejemplo, de cereales, hay 424.000 hectáreas, si uno mira los frutales, ya con eso ya tenemos 700.000 hectáreas solamente en producción de cereales y frutales. Después tenemos un poquito más en lo que es vides. Muchas de estas vides se utilizan para exportación, mucha producción de vides para básicamente exportación y mucha producción de fruta también para exportación. Esa es nuestra realidad. Y tenemos producción de leguminosas cada vez menos, ahí está todo el grupo de las leguminosas, y tenemos, por ejemplo, producción de semillas, y aparece también algo importante que son los huertos, que cada vez se están ya monitoreando y ya están empezando, como dice Marcela, a tener más fuerza a nivel nacional. Y después vemos que hay más o menos 32 millones de hectáreas que están dedicadas básicamente a la producción de bosque, pastizales, forrajeras para la producción animal. Y como decía Gabriela, la producción animal en sí ya genera una serie de problemas a nivel de impacto global por todo lo que son las emisiones de gases por efecto invernadero. Entonces, ahora, yo quería un poco mostrar cómo está nuestra realidad agrícola en términos de quiénes son los que producen nuestros alimentos, ¿ya? Y básicamente, si uno habla de la tipología de los agricultores, si pudiéramos agrupar a los agricultores en función de sus características, vemos que hay un grupo de agricultores que no es menor, un 73% de todos los agricultores que trabajan en el agro chileno tienen menos de 20 hectáreas, ¿ya? O sea, está bastante atomizado. Después, dentro de ese grupo, tenemos que el 42% de estos 73
tiene solamente entre 0,5 hectáreas y 5 hectáreas. Es decir, son productores chicos. Si uno mira, por ejemplo, no sé, Brasil, me imagino que un productor chico, no sé cuánta superficie tendrá, pero yo me acuerdo haber visto en Paraguay, los productores chicos sobrepasaban las 200 hectáreas. O sea, y nosotros tenemos productores que el grueso está entre 0,5 y 5 hectáreas. ¿Ya? Después, si vemos, hay un 19% que su superficie abarca entre 20 a 100 hectáreas. Y finalmente tenemos solamente un 8% de los productores que llega a 100 hectáreas. ¿Se escucha bien o no? Sí. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, y si uno agrupara esta producción, la agricultura chilena, tenemos que prácticamente el 73% de nuestros agricultores pertenecen a la agricultura familiar campesina, o como hablamos normalmente, agricultores. ¿Ya? Son estos los que abastecen, y aquí muestro un dato, la agricultura familiar campesina más o menos corresponde al 92% de la unidad agrícola del país. ¿Ya? Es decir, la pequeña agricultora son los que nos abastecen de nuestros alimentos. Y estos agricultores producen, promedio, un 54% de las hortalizas que comemos todos está en manos de estos agricultores. Más del 40% de los cultivos anuales y flores, 30% de las viñas viníferas, 94% de la producción caprina, 76% de la producción de miel, 54% de la existencia en bovino. Y estos son agricultores que actualmente está indicado por la FAO, la pequeña agricultura familiar campesina, perdón, es la que está siendo mucho más vulnerable a estos cambios globales o al cambio climático. ¿Por qué? Porque tienen menos poder adquisitivo, si se quiere decir, tienen menos innovación, no tienen una infraestructura que les permita enfrentar de alguna manera distinta este cambio global o todos los efectos que pueda tener el cambio climático. Entonces aquí yo puse, bueno, el cambio global que hablaba Gabriela y algunos de sus efectos, tenemos principalmente lo que me voy a referir al cambio climático, y ahí tenemos, como decía Gabriela, disminución de las precipitaciones, que lo nombró ella a nivel global, pero en Chile ya estamos viendo situaciones graves donde no tenemos precipitaciones, y les voy a mostrar algunos datos, disminución del número de eventos de lluvia, las lluvias, si uno mira, por ejemplo, hacia el sur, se han estimado por décadas cómo ha ido disminuyendo, y por ejemplo ya en la zona de Ñuble, ya se ha visto que ha disminuido más o menos de 20 a 30 milímetros por año las precipitaciones desde ya hace 10 años atrás. Entonces cada vez tenemos menos precipitación en esa zona. Aceleración de la escorrentía y disminución de la precipitación sólida, tenemos menos nieve. La cota de nieve está mucho más alta, ya, de caída de nieve. Entonces, aumento de la evapotranspiración y incremento de la hiel. Caída de carga de acuíferos subterráneos, temperaturas máximas y mínimas extremas. Hemos llegado a tener inviernos muy, muy fríos, pero veranos calurosos intensos. Tuvimos hace poco uno de los días más calurosos en Santiago, en la región metropolitana. Sobrepasamos los 42 grados Celsius en algunas zonas, esto está documentado. Aumento de la nubosidad, especialmente en los corredores de 60 kilómetros a la costa, y la nubosidad está muy asociada con la producción agrícola. ¿Ya? Días muy nubosos, muchos días con nubes, tenemos menos incidencia de la radiación y finalmente tenemos menos producción agrícola. O sea, lo que voy yo, este problema está incidiendo fuertemente en la pequeña agricultura familiar campesina, que es lo que nos abastece, está siendo serio en nuestro sistema alimentario, porque son ellos los que están produciendo alimentos. Perdona. Entonces, viendo un poco datos, Chile tenemos una mega sequía que ya estamos hablando hace mucho tiempo de esta mega sequía. Tenemos, esta es la mía, voy a tomar, voy a aprovechar. Esa es mi resfrío más o menos. ¿Cómo va a ser? Sí, no más, gracias. Entonces, tenemos una mega sequía que en los últimos años se ha destacado gravemente en Chile. Si uno ve los monitoreos de las estaciones de precipitaciones, vemos que hace 40 y 45 años atrás, más o menos no alcanzo a ver bien, pero un 50 y tanto % del estaba monitoreado con índice hídrico, y actualmente tenemos
estaciones con sequía de un 71%. Y eso está en el 2014, o sea, ahora ha aumentado todavía eso es promedio, ¿cierto? Y hablamos siempre de una mega sequía. Gabriela mostró en la zona de Putaendo. Yo estaba trabajando en la zona de Tongotoma, donde también la región de Valparaíso, donde prácticamente han dejado inclusive animales, porque no tienen como alimentación, forraje para el sustento alimenticio de ellos. Entonces, tenemos que, ejemplo, aquí hay datos, cómo ha disminuido las precipitaciones en distintas regiones de nuestro país. Aquí si vemos, por ejemplo, acá aparece desde 1985 hasta el 95 y de 2005 al 2015, sería la sur, la que va hace 40 años atrás, y la negra, la que va lo último hasta el 2015. Y vemos que, bueno, en la zona norte, nosotros hemos tenido siempre bajas precipitaciones, bueno, no siempre, porque antiguamente cuando Gabriela mostraba la era anterior, antiguamente nosotros en la zona de Copiapó teníamos bosque xerófilo, o sea, bosque importante. Y actualmente uno va a la zona norte y uno ve sequía y sequía. Y uno dice, ¿qué momento hubo bosque acá? ¿Ya? Pero sí hemos visto que hacia la zona sur, y si uno viera los datos hacia Temuco, hacia Valdivia, hacia toda nuestra zona sur, donde las precipitaciones muchas veces sobrepasaban los 1.500, 2.000 milímetros anuales, actualmente no están llegando a los 1.000 ni a los 800. Está grave la situación. Y el problema está que la agricultura se abastece prácticamente de agua, y es muy importante para la agricultura contar con esa agua. Y si vemos acá en este gráfico donde se desglosa el uso del agua, la demanda de agua, tenemos que la agricultura demanda más o menos 73 o 72% del agua requerida para la producción de alimentos. Y ahí está distribuida después un poco en lo que es el agua potable, ¿cierto? El uso industrial del agua, la minería, el sector pecuario y el sector eléctrico. Se estima que más o menos en 2040 nosotros vamos a haber aumentado más o menos 1 millón de metros cúbicos al año de necesidades hídricas para la agricultura. ¿Okay? Ahora, esto lo puse que no es de Chile, pero es una situación muy similar a lo que está pasando en Chile. Y aquí, si ustedes ven, se muestran más o menos los efectos del cambio global, la pérdida de alimentos que ha generado este cambio climático, si se quiere decir, o cambio global. Porque aquí está mostrado, por ejemplo, en amarillo, lo que significa la pérdida de alimentos provocada principalmente por la falta de precipitación. Y vemos que en países como Guatemala, Honduras, para distintos cultivos, aquí están los porotos, ¿cierto? El maíz, las papas, el trigo, cómo las precipitaciones están afectando fuertemente esta producción de alimentos, cultivos tan importantes como las leguminosas, cultivos tan importantes como el trigo. En Chile nosotros somos el segundo país de mayor consumo de pan a nivel mundial, y para nosotros es muy importante el trigo. Entonces no tener trigo y tener que importar el trigo ya es grave, es muy grave, porque estamos ahí, tenemos a lo mejor seguridad alimentaria porque nos llega de afuera, pero ¿dónde está nuestra soberanía alimentaria en ese sentido? ¿Ya? Y ahí después vemos también que este cambio global está generando problemas también en todo lo que es nuestro ecosistema. Y finalmente cambia el balance en el ecosistema y tenemos entonces problemas a nivel de otras situaciones que generan problemas a nivel de la producción de alimentos, como son, por ejemplo, un aumento en todo lo que son plagas y enfermedades que están causando serios problemas de bajo rendimiento en la producción de cultivos. Ahora, este cambio global, como decía Gabriela también, no solamente, o sea, el cambio climático afecta a la producción de alimentos, pero también esta disminución de las precipitaciones, junto con una serie de mal manejos agrícolas. Gabriela también hablaba de los monocultivos. En Chile tenemos sobre 60.000 hectáreas producidas con maíz. El maíz prácticamente se produce a nivel de monocultivo en Chile, es decir, cultivos que se repiten todos los años en el mismo suelo, con los mismos insumos, dependiendo muchas veces de grandes proporciones de insumos de fertilizantes, porque están usando el mismo suelo, el cultivo utiliza el mismo perfil de suelo donde toman los nutrientes
y no se va renovando ese nutriente. Entonces todos los años hay que aplicar la misma cantidad de fertilizantes, quizás más, y como es un cultivo monocultivo, la diversidad que existe de agrícola es menor y tenemos muchas más plagas, entonces hay que aplicar más productos químicos, tenemos más enfermedades, más productos químicos, muchas veces sintéticos. Entonces todo ha generado que finalmente el mal manejo o el manejo que hacemos agrícola está también generando problemas a nivel de nuestro agroecosistema. Tenemos problemas de pérdida de suelo, como también hablaba Gabriela, a nivel global, ¿ya? Y la degradación de los suelos está afectando principalmente a la pequeña agricultura familiar campesina, que son los que menos reacciones tienen frente a este problema, que tienen bajo ingreso, mayor dependencia, como les decía, de la agricultura para sobrevivir, no tienen otra forma de vida, entonces no tienen otra opción que estar ahí en esa situación donde vemos cárcavas, donde vemos suelos que muchas veces están labrados en sentido de la pendiente, donde se pierde una gran cantidad de suelo, ¿ya? Y las comunas más pobres normalmente son aquellas que están en lo más que donde se ha sobreexplotado ese suelo. También, entonces, este mal manejo de la agricultura, porque estamos basándonos en producir monocultivos, decía. Por otro lado, en producir cultivos que generen mayor rentabilidad. ¿Y qué significa tener cultivos de mayor rentabilidad? Es producir aquellos cultivos que tienen mayor rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a producir los cereales, el trigo que dé mayor rendimiento y empezamos a sembrar ese en mayor proporción porque es el que más genera rentabilidad. Lo mismo pasa con los porotos. Tenemos más de 900 variedades de porotos y sin embargo si uno pregunta en Chile qué variedades sembramos, yo no sé si ustedes me podrían decir alguno, ¿cuántas variedades conocen de porotos? A lo mejor 3, 4, los negros, los blancos, los burros, los coscorrones, granado, el mismo coscorrón, el sapito, algo distinto, pero hay, ¿cuál? Hasta ahí. Si fijan, no hemos nombrado ni 6, 7 quizás. De papa, hay más de 50 variedades de papa, sin contar las papas nativas, porque esas son más de 200 variedades de papas nativas. Y si nosotros hablamos de papas, quizás hablamos de la, no sé, Cardinal cuando vamos a la feria, Carú, que la Desiree, ya, y nada más. Y tenemos, en este caso, más de 900 variedades por otro. Entonces, hemos perdido esa capacidad y es lo que se llama erosión genética. Estamos teniendo problemas graves en lo que es producción de cultivo. Y finalmente quiero mostrar que esta situación que está en manos de la pequeña agricultura familiar campesina, que tenemos problemas de pérdida de suelo, erosiones de suelo, menos producción, nos ha llevado también a tener pérdida de producción a nivel nacional, superficie de cultivos que hace 50 años atrás teníamos en términos solamente de cultivo, estoy hablando frutales, ¿eh? ni de flores, ni de ganadería, ya, ni de vides, solamente cultivos, ¿ya? Cereales, leguminosa, papa, etcétera. Hemos disminuido prácticamente, ahí si se fijan, desde 1.200.000 a 536.000 hectáreas en estos 50 años, ¿ya? Después si nos vamos a lo que es la... No sé por qué no pasa. Ahora sí. Si vemos bien rapidito el gráfico de la superficie de cada uno de los cultivos, miren, todos los trigos, la avena, bueno, se ha mantenido más o menos, el maíz, el arroz, si vamos a los cultivos industriales, la papa, la maravilla, bueno, en años, el raps, la remolacha tuvo repunte, pero ahora volvió a bajar y prácticamente está desapareciendo en Chile, está importando prácticamente todo el azúcar, ¿no? Las leguminosas, miren lo drástico, garbanzo que teníamos antes 20.000 hectáreas, tenemos 100. Y entonces, ¿qué significa eso? Que hemos tenido que empezar a importar. Y estamos importando incluso porotos desde China. Se lo dice, pero ¿cómo? Si nosotros nosotros sí hemos hablado de más chilenos que los porotos. Porque nos dicen que teníamos gran producción, esta gran variabilidad, y estamos importando de China. Ahí aparece en el 2000, aquí está el verde, imagínense, en varios años hemos estado importando de China porotos, ya cuando podríamos ser autosuficientes en la producción de porotos. Y lo mismo ocurre con las lentejas, todo lo rojo es proveniente de Canadá, nuestra lenteja, el 95% de la producción, o sea, del consumo que tenemos nosotros, viene de Canadá. Ahora, eso está bien a lo mejor porque tenemos un menor precio para los consumidores, ¿cierto?
pero ¿qué está pasando con los agricultores? ¿Dónde están quedando esos agricultores que antes tenían producción de cultivo y que actualmente no lo están teniendo? Muchos agricultores dejaron de producir sus tierras porque se están yendo a la ciudad porque tienen otra opción. ¿Okay? Lo mismo el garbanzo viene prácticamente de Argentina. Por último, yo decía, estamos teniendo tanta pérdida de producción, menos superficie, menos rendimiento por todos los efectos que tenemos el cambio global. Y finalmente, bueno, cuando hubo la pandemia, estuvimos hablando de escasez de las leguminosas. Hay un artículo que sacamos con el grupo de editor en términos de la escasez de leguminosas, un problema de seguridad o soberanía alimentaria, porque teniendo forma de producir, tampoco nos estaba llegando, porque no estamos produciendo y tampoco estamos importando por lo de la pandemia. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad alimentaria? Y finalmente les quería decir que, pese a todo esto, y Gabriela también lo mostró, tenemos serias pérdidas de alimentos. Es decir, aquí aparece las pérdidas globales, ¿ya? Y si ustedes miran en amarillo, prácticamente lo que decía Gabriela, o sea, dentro de lo que consumimos, una gran cantidad de pérdida. Compramos, guardamos en los refrigeradores y cuando vamos a ver los refrigeradores, muchos productos se echan a perder. Gran proporción de pérdida. Cada año globalmente se utiliza alrededor de 250 kilómetros cúbicos de agua y 1.400 millones de hectáreas de tierra para producir alimentos que finalmente se van a todo el país. ¿Ya? Ahora, si vemos datos en Chile, solamente para llamar la atención, en Chile se pierden más o menos 16.500 unidades de lechuga por hectárea, año. O sea, imagínense todo lo que significa producir esa lechuga y después que se pierda. 15% de la lechuga producida se pierde. En el campo, ¿eh? En la mesa. Las papas, más o menos 1 tonelada, o sea, 1.000 kilos de papas se pierden en la cosecha y después 1,7 toneladas en el almacenamiento, o sea, más o menos un 7% de lo que producimos se está perdiendo. Y después del pan también, pues, desperdicio el trigo, tenemos pérdidas de trigo, o sea, de trigo en el campo, después en el almacenamiento también hay pérdidas, y finalmente cuando hacemos pan hay un desperdicio en los hogares que alcanza más o menos 63,3 kilos por familia al año. O sea, eso es grave, ¿ya? Bueno, eso era lo que yo les quería mostrar. Ahora viene, porque era como una mirada más bien global de nuestra situación nacional. Tenemos que darle a un poquitito de la botellita. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Sí, es como la orquesta de Itagüí, ¿no? Hay que seguir tocando. Eso. Miren, yo voy a hablar algo un poco diferente, pero muy relacionado, que se refiere al título que dice que son alcances jurisprudenciales del cambio global a propósito de los sistemas alimentarios. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo explicar? ¿Qué tiene que ver en general instituciones, en general humanas, y respecto de estos cambios? ¿Cómo se refleja? ¿Por qué? Porque si uno empieza a revisar ciertas consecuencias, ciertos precedentes judiciales en Chile y algunos precedentes administrativos, uno puede ir detectando estos problemas de cambio global y cambio climático. Y generalmente cuando uno estudia cuestiones institucionales en general, a propósito de ciencia humana, o sea, ciencias sociales aplicadas en general, uno comienza a ver como puntitos o puntas de iceberg. Detrás y debajo de eso está todo lo que las expositoras precedentes han señalado. Entonces uno se queda a veces en la puntita del iceberg y no ve lo que hay hacia abajo. Aquí partimos al revés, vimos lo que hay abajo. Entonces vamos a ver cómo eso sobresale cuando hay discusiones, si se quiere, a propósito de instituciones humanas, en este caso, presentes jurisprudenciales preferentemente. Y es complejo porque al final, cuando estudiamos en general cómo el derecho reacciona a ciertas situaciones y cuáles son las más mediáticamente relevantes, no tienen que ver con esto, con todo lo que hemos visto. Nos quedamos en otros temas. ¿Quién va a ser el próximo fiscal nacional? No sé, algún precedente judicial sobre algún crimen, qué sé yo. No quiero señalar, pero en general las causas penales suelen ser las más mediáticas. Y por ahí va, y a veces chuta. ¿Qué pasa sobre la litigación sobre los alimentos, la litigación sobre el agua? Parece que no tiene tanto protagonismo. Circunstancialmente a veces lo tiene, pero no es, podríamos decir, el cliente regular o permanente, ¿no? De los medios de comunicación. Entonces, vamos a ver algunas cosas.
Entonces, retomando un poco, la profesora Lange, cuando dice los supuestos de la Revolución Verde no se han cumplido, o no se han cumplido, ¿en qué se refleja en la jurisprudencia? Miren acá, tengo esos dos precedentes ahí, son muy simpáticos, ¿no? Simpáticos de estudiar, pero no de vivir, que es el rol del 131-140-2020, un caso de Petorca La Ligua, ¿no? Del 23 de marzo del 2021, y la Corte Suprema también, son dos precedentes a propósito de acción de protección, equivalente a protección de derechos fundamentales para los colegas brasileños, equivalente a mandato de seguridad, sería el 72-198 del 2020 también, el rol también, pero también es del año 91, tienen meses de diferencia estos casos, ¿de qué se tratan? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Se acuerdan de la foto de cuando estaba la profesora ¿perdón? ¿Sí? La foto, ¿no? Cuando estaban sustituyendo cultivos necesitaban agua, ¿no? Para cultivar, por ejemplo, plantas en laderas. ¿De dónde viene el agua? Por ejemplo, de napas subterráneas, porque ya las precipitaciones se han reducido. También lo decía la profesora Baglinsky. ¿Qué ocurre cuando se ocupa la principal cantidad de agua que hay en un acuífero, por ejemplo, agrícola? Parece que las personas empiezan a quedar sin agua potable para beber. Eso fue lo que ocurrió en esos dos casos. Tanto en el Valle Petorca, La Ligua, como en el caso de Nogales, ocurrió que por sobreexplotación del agua y de los acuíferos, principalmente para labores agrícolas, generalmente cuando ven... mi cuenta corriente y tengo solo la cuenta ruta ahora. Ahí lo corta, ahí lo corta. Ya, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Se agota el agua, y cuando se agota el agua, no hay agua potable disponible para la población. Y literalmente estas personas, en algunos casos, como ya lo ha denunciado en otra oportunidad, Modatima, ¿no? La ONG, se ha preocupado de litigar y relevar estos problemas, ni siquiera para alcantarillado, nada. O sea, un retroceso en las condiciones humanas mínimas. Entonces, en estos casos, ¿qué ocurrió? Fue, básicamente, bueno, si uno se va a la Constitución chilena, si se cuida del artículo 5º, inciso 2º, uno puede entender que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, esos derechos humanos pueden entenderse equiparados a los derechos fundamentales tan contemplados en la Constitución chilena en el artículo 19, están todos enumerados. Se entienden acoplados, si se quiere, a ese catálogo. Y como en los tratados internacionales se contempla el derecho humano al agua, dicen, bueno, a efectos del consumo humano mínimo, tiene que haber un derecho humano al agua, y la Corte Suprema, ¿qué es lo que dice? Mire, para estos efectos se tiene que disponer de una cantidad de agua, al menos en camiones de aljibe para la población en esas localidades donde, por uso y abuso, si se quiere, explotación para efecto agrícola, no se dispone de agua potable. Entonces, ¿sí? ¿Puedo agregar un detallito? Sí. Que en el caso Petorca y Nogales, entiendo que el problema del agua para la agricultura era para paltos, para exportar paltas. No era para los agua para cultivo de los pequeños agricultores. Entonces, los pequeños agricultores también se quedaron sin agua para sus chacras y sus cultivos. Eso nomás quería agregar. No, justo iba a llegar a eso y conectaba con lo que decía la profesora Baglinsky, ¿no? ¿Quién paga? Primero, el consumo humano. También el pequeño agricultor, la AFC, la agricultura familiar campesina, también paga. Entonces, finalmente, la externalidad es negativa. ¿Quién lo asume? Común de nosotros, ¿no? Entonces, y la Corte Suprema, cuando adopta esta decisión, es polémica en dos sentidos. Uno, porque dice, bueno, tiene que haber agua para subsistencia humana, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el agua para producción familiar campesina? No se trata en el fallo, porque no se entiende como un derecho fundamental tener agua para el cultivo pequeño. Se entiende solamente para el consumo humano, tener agua para alcantarillado para poder beber. ¿Fijan? Y hay algo desde el punto de vista de técnica legislativa, o sea, de técnica legal, que es más complicado aún, porque ¿a quién hace responsable de entregar esa agua? A las municipalidades. La municipalidad, ¿qué ocurre con las municipalidades? Que las municipalidades, si uno ve las competencias en el artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no tienen competencias para distribuir agua. Tienen competencia en sentido ambiental, en otro sentido, por ejemplo, para efectos de la gestión de residuos domiciliarios, pero no para el agua. Entonces, supongamos que una municipalidad, bueno, lo han hecho en la práctica, después vamos a ver las fotos, pero si le dicen, por favor, reparta, yo no puedo hacerlo, no tengo competencia, soy incompetente para eso. No en un sentido coloquial, sino en un sentido legal. Un poco como consecuencia de estos fallos, ¿qué ocurrió? Que cuando se discutió recientemente la reforma al Código de Agua, ¿no? Del año pasado, si uno se va a leer los artículos 5º y 5º bis, ¿no?
se estableció prioridad para efectos de, cuando existen recursos hídricos, hay prioridades, por ejemplo, de uso. Y la principal prioridad de uso, por lo menos, es el consumo de agua para fines humanos, no como un derecho humano al agua, pero no lo señala como derecho humano, pero sí como un consumo prioritario. Y establece prelación, si se quiere, para los usos de agua. En el Código de Agua original eso no existía. O sea, dicho coloquialmente, quien tiene un derecho de aprovechamiento en este sistema, ciertamente, privatización de los derechos de agua en Chile, el que llega primero se queda con ese derecho y lo puede usar dentro de las limitaciones que eventualmente pueda tener administrativas, que generalmente son bastante pocas. Entonces, ahí en esos dos artículos reformados ahora existe una prioridad. Entonces, ¿cómo la consecuencia de esto, de estas discusiones de cambio global? Imagínense, tenemos que discutir ni siquiera más allá de qué hacemos con la agricultura familiar campesina, el consumo humano mínimo, o sea, a eso estamos llegando. O sea, cuando dicen, hoy día nos tenemos que tomar el antidepresivo de la salida, no sé, pero no es mala idea, no es mala idea. Es para combatir las crisis de pánico. Bueno, esa es la situación ahora. Se le toman cosas. Así es la situación ahora, ¿ven? Así se abastece agua, ¿no? Hay quienes dicen, no se ha investigado suficientemente aún, que se crea después un mercado secundario de distribución de agua a propósito de los camiones de aljibe. Tienen que estudiar de dónde viene esa agua y parece que hay más gente que tiene las mapas subterráneas, llena los camiones, le tienen que pagar después por los camiones y después se está investigando. No puedo decir que sea así, pero bueno. Pero ahí nos quedamos en el agua. Después viene el otro problema que también se denotaba. ¿Qué hacemos con los suelos? ¿Dónde plantar? Una cosa es tener agua para regar, pero otra para plantar. Dentro de ese cambio global, después producción de alimentos, solo pensaba en la producción de alimentos. ¿Dónde flora esto en la jurisprudencia? ¿Dónde aparecen estas cuestiones? Entonces la pregunta es, nosotros en los años 80, ¿no? 90, siempre se hablaba de la sustitución de bosque nativo para efectos de plantaciones forestales. Por ejemplo, en el gráfico del profesor Abadín, que vimos, plantaciones forestales ocupan un montón de hectáreas, más que toda la agricultura junta. Entonces, en esa época, por ejemplo, organizaciones como CODEF, ya los 80, parte de los 90, y cuando se comienza a discutir la ley de bosque nativo, decían, bueno, frenemos las sustituciones. Pero si hacemos sustituciones, por ejemplo, para cultivo agrícola, ¿podrá ser posible o no? La respuesta es sí. De hecho, ocurre todo el tiempo. ¿Por qué ocurre todo el tiempo? Ahí tenemos que ir a este dictamen de Contraloría que fue polémico en su momento. Bueno, ese 3.5 lo pueden borrar porque se me quedó de error en el... Entonces, miren, si se dan el dictamen al 6.171 de 2020, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Básicamente, que cuando ustedes van a la ley de fomento forestal, al decreto ley 701 de Chile, y después van a su reglamento, se van al artículo 33 del reglamento, se van al inciso segundo del artículo 33, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando un bosque está sujeto a un plan de manejo, es decir, a un instrumento sectorial que tiene algunas consideraciones ambientales, para poder plantar bosque, efectuar los raleos y después poder talarlos para aprovechar esos productos maderables, yo tengo una obligación de reforestar. Siempre tengo que reforestar, pero hay algunas excepciones. Y una de esas excepciones es que yo puedo, en lugar de reforestar en suelos de aptitud preferentemente forestal, la misma especie que he talado, puedo habilitar suelo agrícola. Entonces, si ese suelo agrícola, por ejemplo, tiene algún tipo de daño o se puede sospechar que tiene algún tipo de daño, yo puedo ir a la CONAF y decir, mire, en lugar de reforestar, habilita este suelo agrícola. Perfecto. Sí. Aquí, dicho coloquialmente a la chilena, es la del vivo, ¿no? Porque alguien está sujeto a un plan de manejo, talas, aprovecha los productos maderables y puede reforestar en otro lugar. En lugar de reforestar en otro lugar, habilita suelo agrícola. Y ahí, lo que decía, por ejemplo, tanto la profesora Valentín como la profesora Lankin, formación esquerófila, o reminiscencias de bosque esquerófilo, o hay suelo dañado, ¿qué hacemos? Podríamos habilitarlo como suelo agrícola. ¡Uy, qué inteligente! ¿Qué hacemos? Plantemos palo. ¿Y dónde sacamos agua? Bueno, ya vimos la lámina anterior. ¿Se fijan? La Contraloría se pronunció sobre la legalidad de estos planes de manejo aprobados por CONAF en esa época, ¿no? Estamos hablando del año 2020, del 2019 al 2020, y dijo, no, estos planes básicamente son ilegales porque el instrumento, que sería el plan de manejo, a propósito del decreto ley 701, y de su reglamento están pensados para fomento forestal. No, por ejemplo, para afectar flora, bien digo, nativa, incluso estando, podríamos decir, en detrimento por razones de cambio global, en particular de cambio climático.
Para eso hace una interpretación armónica respecto de los planes de manejo que están dispuestos en la ley de bosque nativo con los de esta ley más antigua de fomento forestal, este decreto. Ardió Troya, ¿por qué? Porque la Sociedad Nacional de Agricultura dio el grito en el cielo, oye, pero, ¿qué me están haciendo? Porque, mire, estoy produciendo bosque y más encima estoy habilitando suelo agrícola, estoy empujando hacia adelante la locomotora del progreso de este país, me lo están impidiendo. Y interpuso una acción de protección en contra de la Contraloría cuando representó la ilegalidad de esos planes de manejo. El argumento principal a propósito de la acción de protección como tutela de derechos fundamentales dijo, tenemos derecho fundamental al emprendimiento, libertad de emprendimiento, tiene que ser protegido. Por otra parte, la Contraloría, y después sumándose a otras organizaciones de la sociedad civil, y también diputados y diputadas de la época, dijeron, no, esto está mal porque tiene que haber una interpretación armónica y podríamos decir, la libertad de emprendimiento en términos muy generales no puede obstar, por ejemplo, el derecho. Cuando estamos sustituyendo flora nativa, cultivos agrícolas, que también son altamente demandantes de recursos hídricos, tenemos un problema. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, en ese rol que está ahí, 33.748/2020, ¿a quién le dio la razón? A la Contraloría. Y a quienes demandaban, y la Sociedad Nacional de Agricultura perdió. Apeló en la Corte Suprema y la Corte Suprema en un fallo de una carilla confirma el fallo anterior. Raras veces pasa eso, que sean unas confirmaciones tan breves. Ese fallo es bastante peculiar. Consecuencias de esto, bueno, uno habría esperado, oigan, si hay sustitución y depende de una norma que tiene un tan bajo rango legal como un reglamento, uno esperaría, oigan, podríamos hacer, por ejemplo, la modificación al reglamento del decreto de ley 700. Bueno, eso no ocurrió hasta el día de hoy. También lo olvidé, ese precedente de ahí, está ahí el 139.872, es sobre lo mismo. Es exactamente el mismo caso, solo que no ocurrió en Petorca Lalibos, ocurrió en Pichidehue. La misma situación, el mismo, podríamos decir, la misma operación legal, ¿no? Alguien hace una tala, se acoge a esta habilitación de suelo agrícola del artículo 33, inciso segundo del reglamento de fomento forestal y comienza a plantar en la ladera. Lo que sí acá el resultado fue diferente. Lo que se le pidió podríamos decir, a quien fue demandado, en este caso vía acción de protección, acá no intervino Contraloría, se demandó de acción de protección directamente, fue que tenía que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. En general, el tema de evaluación de impacto ambiental, uno podríamos decir de sus clientes recurrentes, no son ni los proyectos forestales ni los agrícolas. Podemos hablar más sobre eso más adelante. Entonces, las consecuencias, bueno, uno esperaría que reformaran el decreto de ley 701, que dentro de esta gran pieza de cambio global uno diría, bueno, una puntita de un iceberg, pero que podría tener consecuencias enormes hacia abajo. Nada. No sé. Hay una foto más de lo mismo, ¿no? Creo que es autoexplicativa, ¿no? Voy a pasar rápido porque para dejar tiempo para las preguntas. Otro ejemplo más sobre cómo producimos alimentos y las consecuencias ambientales que tienen. Cómo se inserta podríamos decir, pequeña isla o punta de iceberg dentro de este cambio rural. Agricultura y sus consecuencias ambientales. Acuicultura, digo. Ahora tenemos que viajar mentalmente hacia el sur del país. ¿Por qué? Porque en este rol del Tribunal Constitucional, el 12.612-21 de inaplicabilidad, este fallo del año pasado está bastante reciente. ¿En qué consiste básicamente? ¿De qué se trata este fallo? Normalmente las empresas acuícolas, que todos conocen en el sur, que concentran estos salmones y tienen bastantes problemas y son bastante cuestionadas y en las fiscalizaciones vamos a ver más adelante, no les ha ido muy bien últimamente. Incluso habiendo en el pasado asociadas causas penales, se han formalizado a ex ejecutivos de estas empresas, por ejemplo, por ocultar o presentar informes falsos sobre, por ejemplo, la cantidad de salmones que tienen en los centros de engorda. En ese fallo, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente las organizaciones que ciudadanas, ¿no? o podemos decir organizaciones no gubernamentales, quieren acceder a la información sobre los antibióticos, cuáles antibióticos y en qué cantidad son utilizados en estos planteles de engorda. Siempre tradicionalmente, las empresas dicen, bueno, mire, si bien la normativa ambiental en el artículo 31 bis de la ley 19.300 tienen la obligación de entregar esa información, en la Constitución también, en el artículo 8, cuando está la publicidad en general de los actos, del Estado en general, y particularmente de estos actos administrativos, uno podría decir, mire, se pueden sujetar a secreto de reserva siempre que contengan algún tipo de interés industrial, ¿no? Como un secreto industrial. O sea,
un ejemplo absurdo. Yo no podría interponer una acción o algún mecanismo administrativo para que la Coca-Cola me dé la receta, ¿no? Si me dan la receta, se acabó el negocio de la Coca-Cola, como algo así de tan obvio. Entonces ellos dicen, bueno, esto es como tengo la Coca-Cola de los antibióticos, no se la puedo decir, porque si no se acaba mi negocio. Sí de absurdo puede parecer, ¿no? Siempre decían, no, no me pueden aplicar ese artículo 31 bis porque yo tendría que entregar este secreto de orden industrial. Y recurrentemente el Tribunal Constitucional acogía esa inaplicabilidad, es decir, para este caso concreto, esa norma no vale y no valía, y no podíamos saber qué antibiótico usaba. Hasta que... Como si fuera parte de la receta. Es la Coca-Cola de los antibióticos de los salmones. ¿Y qué ocurrió? Que, miren, el Tribunal Constitucional cambió de opinión. Y por primera vez acogió y hizo pública esa información y ordenó a estas empresas que revelaran cuántos antibióticos y qué antibióticos usan para estos centros de engorda. No voy a dar los detalles técnicos porque yo no soy un experto en acuicultura, pero al parecer fue tanto el descalabro que inmediatamente también el año pasado, y después de unas largas fiscalizaciones, la Superintendencia del Medio Ambiente, con esta causa, ¿no? La D7-2022, que el Tercer Tribunal Ambiental, el de Valdivia, condenó a una empresa, por ejemplo, en Nova Austral, en el sur, la condenó a una multa de 1.200 millones de pesos y revocó sus permisos de operación para cultivos de salmón. O sea, imagínense para dónde va la situación, ¿no? Y recientemente también en el Tribunal Ambiental esa causa tercera está en desarrollo, es bastante reciente, eso ocurrió recién, si no me engaño, en diciembre del año pasado. El Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda por daño ambiental contra la misma empresa por lo mismo. ¿Cuál fue la principal infracción y lo que motivó, entre otras cosas, el querer averiguar qué antibióticos usan, en qué cantidad y por qué esa fiscalización y ese desarrollo y esa demanda de daño ambiental? Porque declaran información falsa sobre, no falsa, pero lo que dirían para la Cernapesca, que es el organismo que podríamos decir está a cargo de la gestión de la acuicultura, pues ellos tienen una información interna diferente. Entonces la concentración de especies que tienen o de unidades que tienen dentro de los centros de engorda no coinciden esos datos y tienen más de lo que deberían tener de acuerdo a sus permisos administrativos. Y ahí después lo mismo, consecuencias, por ejemplo, en el mar, ¿no? En el agua. Cómo se van alterando con esos contaminantes. Entonces, si lo vemos ahí, la necesidad básicamente de mayor fiscalización, la pesca en general tiene pocas posibilidades de fiscalizar para todos los proyectos que hay en el sur, y se requieren más reformas legales sobre pesca y acuicultura, en mi opinión, para hacer más expedita esta fiscalización. En ese orden de cosas, se fijan cómo, a propósito de este elenco, podríamos decir, ni siquiera una muestra propiamente tal, queremos decir una selección ciertamente arbitraria de algunos casos, donde todos estos problemas de cambio global comienzan a tener repercusiones en las instituciones humanas, a propósito de eso en tribunales de justicia y a propósito de eso en los precedentes judiciales. Entonces, al final, cuando uno veía la foto, ¿no?, del profesor Alan King, los sistemas alimentarios terminan afectando en diferentes momentos, en diferentes lugares, por ejemplo, la actividad legislativa, la actividad judicial. Al final, como a nosotros en la Facultad de Derecho nos enseñan todo así como en cajitas, usted estudia una rama del derecho, después derecho civil, derecho público, todo separado. No, al final todo está conectado. Entonces eso nos ayuda, nos tiene que hacer repensar nuestras prácticas de cómo enfrentamos este tipo de problemas. Bueno, eso es más o menos de un centro de cultivo, ¿no?, de salmones. El paraje muy bonito hasta que uno ve lo que hay al medio, si uno lo sacara sería paradisíaco. Y bueno, gracias por su atención, esperamos las preguntas, gracias a quienes se respondieron. Un saludo para los alumnos.